Primero saqué la potencia activa, que me dio 2160 kilowatts. Ajá. ¿Ok? De ahí, con esa saqué lo de mi potencia total, la sumé y me da 2607.6 kilowatts. Continué con la potencia reactiva. A ver. Me dijiste que habías sacado tu potencia, la real, Total. 2660, y luego tu potencia, quién sabe qué, 2000, quién sabe qué. No te entendí. No, a ver, la potencia activa primero saqué la primera potencia activa para poderla sumar junto con la del motor, ¿sí? A ver, Y por favor, dime tus tres potencias, cómo está tu industria. Vale. Primero me dan la potencia La potencia aparente de aparente. 3000. Sale. Esa es de 3000. Sí. Y mi factor de potencia es de 0.72. Con esos dos datos saco la potencia activa, la cual me sale de 2160. Sí. Después con lo del motor, bueno, me dieron en 600 HP, lo convertí a kilowatts y me da... ¿No sacaste ahí tu 400. potencia, la reactiva? Sí, esa me sale de 2081.92. Ah, esa no te había oído. Ok. 2081. La Cuba a mí me da distinto. No te oí. ¿Qué? La Cuba a mí me da distinto. A ver, Hanna. Tú sacaste del punto 72, sacaste coseno inverso y luego sacaste el seno y lo multiplicaste por 3000 de seguro. Así es. Ah, caray, entonces no sé por qué salió mal. A ver, continúale. Ya tengo mis tres potencias a como estaba mi industria. Ahora, ¿qué hiciste más? De ahí saqué la potencia de entrada total, que bueno, sumé las dos potencias activas y me da un total de 2607.6 kilowatts. ¿Sí? Sí, a ver, 2000, ¿sacaste tu potencia, la real total, me dijiste? La potencia de entrada total. Sí, la potencia de entrada total, ¿cuál es? En kilowatts. Esa me sale de 2607.6 kilowatts. 2607. .6. ¿Y cuánto te salió cuando estaba con la industria? Con la industria, 2160. ¿No me habías dicho 2600? No, esa ya es la total. La total me sale de 2607 y así solo me salió de 2160. A ver, sale, vale, continuamos. ¿Sí? Ese es tu potencia. Sí. Después saqué la potencia reactiva total. A ver, dime la potencia del motor, la potencia real del motor. La del motor es de 600 HP y cuando lo convertí a kilowatts me salió de 447.6. ¿Y ya con la eficiencia? No, esa la saqué más adelante. Lo del 89.5%, ¿no? Sí, es que debes de sacar primero toda tu potencia, así, la de tu motor. Se debe de sacar, se multiplica los 600 HP por 746 y se divide entre .89, no me acuerdo qué me dijiste. Da 500.11 kilowatts, profe. Eso. La eficiencia. Eso, 500. ¿Tú también sacaste eso, Hanna? 511 kilowatts. 500.11 da. Eso lo saqué hasta que saqué la aparente. No, es que esa es la potencia de entrada, profesor. Esa es la potencia de entrada. Sí. Exactamente. La del motor. A ver, sí, a ver, fíjense bien. Su potencia de entrada, sí, la real, la potencia, es la potencia que teníamos de mi industria más la potencia de mi motor. Esa es la que da 2660, ¿no? Ok, esa es la que te da, Hanna. Y esa es la total. Esa es la que ya está sacada con lo de la eficiencia, ¿cierto? Pero sí, pero mira, tenías que haber sacado primero tus tres, así se los digo porque así se hace, ¿eh? Se tiene que sacar primero las tres potencias de cómo está mi industria. Sale y vale. Y después saco
mi potencia de mi motor. Pero ahí saco mi potencia de mi motor de la potencia real. O sea, la multiplico por 746 y luego la divido entre mi eficiencia. Y entonces ya después se la sumo a la que tiene la industria. La potencia real. Ujú. ¿Vale? Es la que tú me estás diciendo, sí, la que tú me estás diciendo, 2600 y cacho. Sí, pero ahorita te pregunté la potencia del motor y me dijiste que después le había sacado la eficiencia más adelante. No, se hace primerito. Antes. Ah, ok. Y antes, siempre se saca, la multiplico por 746 y la divido entre la eficiencia, si es que me dan eficiencia. Si no me dan, chin, me sigo nomás con 746 y ya. Oh, ya. Ok, Así es como ok. se hace. Sale, vale. Y ya tenemos mi potencia, la real, y ya también Ujú. tenemos mi potencia, la reactiva, porque esa me la da de datos. Sí. ¿Sale? La reactiva me salió de 3381.92. Y La para re- sacar la aparente, No, la no, pero total, la reactiva total. la reactiva ya te la daba, ¿no? La reactiva me Ya daba te la en daba el 1300. dato de 1300. Ujú. Sí. Entonces ya. Ahora, ¿qué Ok. hiciste? Se supone que sumaste tu potencia a la real. Ya me dijiste que te dio Ujú. 2600 y cacho. Sale. Después de ahí, ¿qué hiciste? Sacar la potencia aparente es con la fórmula de potencia. Ay, se me No, olvidó. no primero la potencia reactiva. Ajá, la potencia reactiva total, esa ya se lo había dicho. ¿Cuál es? Es la que me da 3381.92. ¿Qué hiciste ahí? Ahí sumé ¿Sumaste, primero o la saqué, restaste? ¿La la sumaste o la sumé, restaste? la sumé. Acuérdate que es un motor síncrono. Ah, no, entonces ahí voy a estar mal ya. 2100 y cacho de tu potencia la reactiva de la industria, creo. El de la reactiva de la industria da 2081.92. Y a eso le quitaste 1300. Ajá, y me da 781.92. Ok, sale, vale. Hasta ahí vamos, ya la tienes la reactiva. Ahora Ujú. saca tu potencia la aparente. Ok, esa me da. La potencia aparente, ¿qué vamos a hacer? La raíz cuadrada de 2600, no me acuerdo qué me dijiste, Ajá, al más, cuadrado más al esto al cuadrado, cuadrado, ¿no? más Y 781 al cuadrado. ajá, me da 2772.65. Sale, vale. Y lo vuelvo a ver. Ya Me tienes la da, potencia. ahora me da un decimal menos. ¿Te da por decimales menos? Me da 2771.82. Sí, no hay problema. Por decimales no hay problema, tal vez porque unos las agarren toda la calculadora, todos los datos, y otros, pues, Estoy agarren. agregando 3 decimales. Ok, sí, yo les había dicho que nomás con 2 decimales estaba bien para el examen. Ok, sale, Ok. Hanna, ya tienes la potencia real total, tu potencia reactiva total también, y tu potencia, la aparente total. Y de ahí saco ¿Sí? el factor de potencia. ¿Cuál te dio? ¿Cómo te dio? Me daría .95. Eso, señores. Eso. Sale, vale. Esas eran las 3 preguntas que hacía el ejercicio, ¿no? Ujú. A Sí. ver, el otro compañero que me había dicho, no se pidió que se calculara. Yo, por favor, La te pido que tengo la calcules. 558. La calculé 558.78 kVA. Ok, ok, man. Ok, sí, nomás era eso. Sale. A ver, échamela. ¿De dónde se sacó la potencia aparente del motor solo? Se calculó teniendo tu potencia, la real y la reactiva. Es la raíz de, bueno, ¿Sí? la raíz de la suma del cuadrado de la activa más la reactiva. Sí, señor. Ah, ok. Ah, ya, gracias. De ahí salió. Sí. Entonces, Profesor, si a mí dime, mi dime. factor de potencia me dio 0.9489, ¿está bien? Por unas ¿Es? décimas, ¿no? Entonces, si mi factor de potencia a mí me dio 0.9489, está bien, ¿no? Salió 0.95, ¿no? Ajá, bueno, ahí me dio 0.9489, casi pegándole al 0.95. Casi pegada a 95, pero en todo tu procedimiento, ¿lo hiciste igual que ellos? Sí, solamente fueron como tal décimas, porque a ellos les salieron 0.95 y a mí 0.9489.
Ok, sí, miren, Por decir. fíjense bien yo cómo califico en un examen. Sí, Sí. miren, lo que yo califico, si yo les pongo el examen y les pongo este ejercicio, sale, vale. Si yo veo que tú tienes el procedimiento como debe de ser, pero por unas décimas o por algo te salió menos, pero tu procedimiento está bien, te lo pongo bien, no hay ningún problema, porque sí lo sabes hacer, lo que me interesa es que lo sepan hacer. Que por ahí te salió un poquito en tus resultados un poquito más, no hay problema, ¿sí? Yo lo que me fijo es de que cómo lo haces, el ejercicio. Ese es a lo que yo les voy a calificar, ¿sí? Cuídense de eso, o sea, háganlo eso. Preocúpense por aprender, chavos. Les digo, preocúpense por eso. Yo por eso me presto a que me estén haciendo muchas preguntas y para que ustedes aprendan, chavos, porque ustedes, ¿qué sería un transformador? Así, ¿qué entienden por un transformador? ¿Para qué creen que sea un transformador? Lo que yo quiero es que se vayan bien con los conocimientos, chavos. No, es un transformadorcito. Ajá. Entonces, ese transformadorcito, ¿sí? Es el que tiene, más adelantito se los voy a decir cómo están, pero en mi devanado primario tiene más bobinas que en mi devanado secundario. Ahora, en mi devanado primario el cable es mucho más delgado porque el voltaje es más alto y acuérdense que se los comenté, si el voltaje es mucho más alto, mi corriente va a ser menos. Y si mi voltaje es más bajo, mi corriente va a ser más. Y también les comenté que el calibre del conductor se calcula por medio de la corriente. Si yo tengo una corriente alta, el calibre de mi conductor va a ser alto. Si yo tengo una corriente baja, pues el calibre de mi conductor va a ser bajo. ¿Se acuerdan que les comenté también que en la salida de todas las plantas generadoras tenemos un transformador? Hay una subestación ahí y lo que hace es elevarlo, ¿sí? Para que lo podamos transportar a ciudades o a lugares cercanos y al elevarlo, entonces voy a tener un voltaje alto, pero una corriente baja. Y ahí es donde yo puedo ponerle cables para que lo pueda transportar. Si yo no lo elevo, va a ser muy difícil, la verdad, ponerle unos cables muy gruesísimos y lo pueda traer elevado. Eso no se hace. Por eso se eleva y cuando llega a mi ciudad tengo otra subestación y lo vuelvo a bajar y entonces sí ya pongo unos cables más gruesos. Entonces, si yo tengo un transformador reductor, ¿sí? En mi primario voy a tener mi corriente mucho más baja y en el secundario más alta. Entonces, en el primario voy a tener un calibre de conductor más delgado y en el secundario más grueso. Todo tiene que ver en las vueltas, acuérdense. En el primario voy a tener mucho más vueltas. Por decirles algo, su transformadorcito, ¿sí? ¿De qué lo bajamos? De 120 a 5 a 7 volts trabajan los teléfonos. Ajá. Entonces, si en el primario tengo 120 volts, ¿sí? En el secundario, ¿qué es lo que voy a tener? Pues la verdad, como unas 7, 8 vueltas para que yo pueda bajarlo a 5 volts. Entonces, eso es de lo que esa máquina para eso nos sirve. Un pequeño transformadorcito. Vamos a llegar a hacer el cálculo, chavos, de un transformador. El cálculo de potencia, ¿sí? Y luego el cálculo también para que ustedes, para que lo fabriquen. O sea, si yo les digo, ¿saben qué? Necesitamos un transformadorcito para alimentar a cierta carga. Ustedes van a tener que calcular el núcleo, los devanados, ¿sí? El tamaño del transformador, todo eso, chavos. Vamos a llegar a hacerlo así porque, pues la verdad sí quiero que se empapen bien de esto porque los transformadores son bien importantes. ¿Sabes? Sí, Fíjense, miren que se la haga un poquito más grande. Sí, es que yo no veo. Un poquito más grande, ¿verdad? Me habían dicho. Fíjense bien, aquí se van a venir, yo creo, muchísimas preguntas, ¿no? Tenemos todavía unos 10 minutitos, señores. Sí, para que vengan todas las preguntas. Fíjense bien, aquí se los voy a explicar. Sí lo están viendo todos, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Aquí tenemos mi devanado primario. Aquí es donde, hagan de cuenta que este es su transformadorcito de su teléfono. Aquí tenemos mi devanado primario. Aquí es donde se conectan los 120 volts. Acá de este lado es donde me salen los 5 volts. Aquí yo tengo más vueltas que de este lado. Aquí se puede ver clarito.
¿sí? Que de este lado. Aquí yo tengo el calibre más grueso que acá. ¿Por qué? Porque aquí tengo mayor corriente, ¿sí? Entonces, yo conecto aquí, hago mi conexión, ¿sí? Se forma un flujo, véanlo, aquí pasa mi flujo magnético, va corriendo en mi núcleo. Este es mi núcleo y estos son mis devanados, señores. Mis devanados son las bobinas, es el cable que se da, que se enrolla. ¿Sí? Cuando yo alimento a esta bobina, yo la alimento, empieza a correr un flujo magnético en su núcleo. Todo lo que está abrazado a este flujo magnético, ¿sí? Se induce en electrones y sale por aquí una corriente. Si yo aquí tuviera otra bobina abrazando aquí al núcleo, aquí tengo otra bobina, también se inducirían electrones. Si acá arriba tengo otra bobina, también se inducen electrones, chavos. ¿Sí? Y entonces ya empieza a salir por aquí mi voltaje. ¿De qué depende? De las vueltas de las bobinas que yo tenga. La otra vez les comentaba, si yo tengo aquí 100 vueltas y aquí 50, aquí tengo 120 volts, pues aquí voy a tener 60 volts, ¿no? ¿Sí? Si yo tengo aquí 100 vueltas de la bobina y tengo 120 volts, y yo aquí tengo 200 vueltas de la bobina, aquí voy a tener 240 volts de salida, ¿no? ¿Sí? Porque estoy poniendo lo doble de vueltas. Si yo pongo a la mitad, me sale la mitad. Si yo pongo un tercio, me va a salir un tercio de voltaje. Si yo pongo las vueltas que yo ponga, me va a salir. Ustedes han visto transformadorcitos que luego traen 3 líneas, 3 cables en la salida. Sí, pues sí, aquí yo agarro un cable y se lo pongo de aquí. Pero entonces hagan de cuenta que aquí yo tengo 12 volts de salida. A la mitad tengo 6 volts. ¿Y eso por qué? Porque así es como ellos ocupan luego sus voltajes. Es que voy a tener una salida, no sé, de 6 volts para una carga y otra la tengo de 12 volts, man. Entonces dámelo así. Y así los hacen, señores. Así es como los hacen.